movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ya estamos en Sala de Guerra. Esta semana termina con una nueva pausa de 90 días a la amenaza de aranceles por parte de los Estados Unidos a México, exactamente igual que la vez anterior. Para unos es un respiro, para otros, pues la amenaza permanente será simplemente la constante durante todo el gobierno de Donald Trump. Así llevamos ya 8 meses negociando entre amenazas y otras cosas. Mientras tanto, siguen dando de qué hablar las carísimas vacaciones de más personajes ligados al poder y sobre todo aquellos ligados al apellido López Obrador. Haremos una muy interesante parada en ese tema específicamente. Y la única que no da tregua en nuestro país es la violencia. La extorsión ha escalado en su máxima expresión con el caso de la maestra asesinada en Veracruz, que arroja nuevos datos y lo vamos a revisar esta noche. Tendremos la segunda parte del debate que la semana pasada nos quedó inconcluso. Aquí en Sala de Guerra ya están en el estudio los voceros de 3 partidos políticos: Morena, PRI y PAN. Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. Con la mafia veracruzana no se juega. Pague su cuota. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad, les guste o no les guste. También se denunció al mismo clan encabezado por el Andy López Beltrán. Efectivamente tomé una semana de descanso con mi familia. Yo no andaba ni en Tokio ni en Europa, estaba en Estados Unidos. Es el mamut del narcotráfico que tienen en Palacio Nacional. Y prefiero quedar mal con la oposición que con mi esposa. Mexico is still paying tariffs. Pues como sabemos, el pasado viernes entraron en vigor los aranceles impuestos por Estados Unidos para todo el mundo, menos para México. Nuevamente los presidentes de ambas naciones tuvieron una llamada telefónica y nuevamente acordaron una tregua de 3 meses. Así lo explicó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Se logró sin ninguna otra concesión por parte de México. Entonces pienso que sí, es un logro muy grande el que se dio en esta llamada por parte de nuestra presidenta y que esto va a favorecer mucho a la economía. Ahora tenemos 90 días, lo cual ya nos acerca mucho hacia el fin del año. ¿Quién más tiene 90 días? Pues creo que nada más China, no sé si algún otro país se lo vaya a dar. Sin ninguna otra concesión por parte de México, dijo el secretario de Economía, pero la versión de la Casa Blanca fue distinta. Y según el gobierno de los Estados Unidos, México aceptó eliminar más barreras comerciales. Entonces, ¿son verdades a medias o alguien miente? Escuchemos. Mexico is still paying tariffs. They're paying a 25% tariff on fentanyl, 25% tariff on cars, a 50% tariff on steel, aluminum, and copper. And additionally, Mexico has agreed to immediately terminate its non-tariff trade barriers, of which there are many. And as the president said, we will continue to talk to Mexico over the next 90 days with the goal of signing a larger trade deal. The key to this, again, is Mexico has agreed to terminate those non-tariff barriers and to continue to work with us in good faith. Mexico is a very unique situation of all the other countries around the world because, of course, we share our southern border with Mexico. Y en otro tema, como usted sabe bien, esta semana se dio a conocer el indignante y atroz asesinato de la maestra y taxista veracruzana Irma Hernández en Álamo de Temapache. Como sabemos, ella fue extorsionada por un grupo criminal, se negó a pagar la cantidad que le pedían, la secuestraron, la obligaron a grabar un video, la humillaron arrodillándola y después la mataron. El caso ha sido demoledor para todos, para nosotros, los ciudadanos, porque vemos lo vulnerables que somos y que estamos ante la delincuencia organizada en nuestro país, y para la autoridad, por supuesto, que con esto da por expuesta su ineficacia e incluso, en algunos casos, su indolencia. El peor desatino se lo llevó la gobernadora del estado, Rocío Nale, al intentar explicar el dictamen forense, y pues porque dijo que la maestra asesinada había sufrido un infarto y que eso le había ocasionado la
muerte, no todo lo demás. Bueno, la interpretación de todos, lógicamente, fue que la funcionaria no solo minimizó el hecho, sino que casi desviaba la realidad de la muerte por asesinato bajo tortura del que fue víctima la maestra, reflejo indiscutible de la violencia incontrolada en el estado de Veracruz. Quizá no es lo que quiso decir, pero así se escuchó. Es de miserables. Es de miserables a una familia enlutada, porque hay una familia enlutada, llevarlo a niveles de escándalo. La maestra fue violentada. Después, eso lo dije, fue violentada. Después de ser violentada, desgraciadamente, padeció un infarto. Esa fue la realidad. Les guste o no les guste, si hacen escándalo o no, yo tengo que informar. Y yo me asumo como lo que soy. Yo soy la gobernadora de Veracruz y la responsable del Estado. Y claro que el hecho es de miserables, de los miserables que han permitido que el país llegue hasta este punto, de los miserables que desde el poder pactan con la delincuencia, de los miserables que se enriquecen y lo exhiben a costa de conformar a un pueblo con sus obras, de los miserables que no reconocen que vivimos en un país con miedo. Y a propósito del clima tenso en el estado de Veracruz, me quiero enlazar con el periodista veracruzano Alejandro Aguirre, columnista del Heraldo de México y quien ha dado un puntual seguimiento a este caso desde allá. Así que hasta Jalapa me enlazo contigo, Alejandro. Muy buenas noches. Hola, Mónica, qué gusto saludarte. Acá en Veracruz el clima tenso. Imagínate el norte de Veracruz. Álamo, Temapache, Cerro Azul, Poza Rica, Tuxpan, sumidos en la extorsión. Y después del caso de la profesora Hernández, pues terrible, Mónica, terrible. Justamente el caso de la extorsión creo que alcanza su punto más álgido, más peligroso y que más tensa a la sociedad, sobre todo a la ciudadanía, porque expone muy claramente la vulnerabilidad en la que se encuentra el estado de Veracruz ante el delito de la extorsión ya, Alex. Mira, Mónica, el tema de la profesora Hernández se da en el marco, lo sabes de sobra, lo sabe la gente que nos escucha, en el marco de la Estrategia Nacional para Combatir a la Extorsión. En ese marco se da este caso pues tan emblemático y terrible en temas de extorsión en la República Mexicana y por supuesto en Veracruz. En Álamo, Temapache hay zozobra, hay miedo, la gente no quiere hablar, el gremio de taxistas no quiere hablar, los sindicatos de profesores tampoco quieren hablar, la familia de la profesora Hernández por supuesto que se mantiene en una zozobra y un miedo constante, y es que la profesora fue usada como una mensajera. En este video que se viralizó tanto, que la observamos sometida, arrodillada, rodeada por 12 sujetos pues con armas largas, encapuchados, terrible, terrible. Entonces, claro que es un tema emblemático, durísimo para Veracruz y que además reta a la autoridad, porque eso es lo que hace también. Los delincuentes no tienen miedo, son los que parece que en este país de los que menos miedo tienen, o al menos así lo evidencian. Caray, es un reto a la autoridad federal y estatal, Mónica. ¿Cuántas personas van detenidas por este caso y qué tanto se ha informado por parte de la autoridad del avance de las investigaciones? A ver, van 4 detenidos hasta el momento. Van 4 detenidos, tendrían que caer más. Por supuesto que van a arreciar. Hay una petición especial de la Federación hacia Veracruz para que se arrecie el combate a la extorsión. Hasta el momento van 4 detenidos. Por supuesto que evitarán que exista impunidad en un caso que se ha vuelto tan mediático por lo terrible que es. Claro. Pero casos como este, y lo hemos platicado, Mónica, casos como este hay decenas y decenas que no se mediatizan tanto como este, particularmente por lo terrible que ocurrió. Lo cierto es que son 4 detenidos, la autoridad se ha mantenido en buena parte justificando quizá el caso de la profesora Hernández con este tema del infarto que tantas vueltas le ha dado a la República Mexicana, pero es lo que ha hecho. La Fiscalía de Veracruz se mantiene hermética en el caso y la que más ha informado curiosamente sobre este tema de la profesora Hernández es la gobernadora Rocío Nale y la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que, por cierto, la presidenta trató este caso desde un principio como un homicidio. Y fue clara en eso, sí, un infarto, pero que ocurre al interior
o que ocurre cuando se está cometiendo un delito, Mónica. Claro, pues más allá de eso, estaremos muy pendientes de dar seguimiento puntual como tú lo haces y a través de tu columna, por supuesto, en el Heraldo de México, porque esta situación pues ya pareciera que toca fondo, aunque yo siempre digo que en nuestro país, desafortunadamente, en materia de crimen organizado, siempre que pensamos que ya tocamos fondo, nos damos cuenta que siempre hay más abajo. Alejandro, te agradezco muchísimo estos minutos. Te mando un abrazo, Mónica. La banda se autodenomina Mafia Veracruzana, que es la que observamos en el video. Sí. Corresponde a una banda que se llama La Sombra, aquí en el estado de Veracruz, y se especula al menos entre la gente de la zona, que pudieran ser reminiscencias de un cártel, de algún cártel. Hablan del de Sinaloa. Esto, insisto, es una especie solamente de comentarios que hay entre la gente en la zona. A final de cuentas, están cayendo paso a paso algunos integrantes de esta banda. Vamos a ver qué ocurre. Ojalá no existan más mensajeros terribles, como el caso de la profesora Hernández, que en esto se convirtió en una mensajera entre grupos delincuenciales por agenciarse el control de la extorsión en la zona, Mónica. Con todo gusto, te mando un fuerte abrazo y que sea una gran noche. Muchísimas gracias, una gran noche para ti también. Alejandro Aguirre, periodista veracruzano desde Jalapa, Veracruz. Y nosotros pasamos a otros temas en plena temporada de vacaciones, y quienes se las han pasado pues a cuerpo de rey son sobre todo los políticos militantes de Morena. Como vimos el fin de semana pasado, circularon varios videos del secretario de organización del partido Guinda, Andrés López Beltrán, andaba de viaje y de compras por Tokio, en Japón, con el diputado federal Daniel Asaf y el empresario Mario Mabarak, que lo acompañaba. Bueno, al menos eso vimos en las imágenes. Muestran un viaje pues de las 1001 noches, pero japonesas, en un lujoso hotel y recorriendo la moda de la cultura nipona. La presidenta de México en su mañanera insistió en llamar a su clase política a vivir sin excesos, algo que la líder del partido de Morena, Luisa María Alcalde, también respaldó, aunque con un guiño de justificación para su amigo y camarada Andy. Aclarar que en el caso de lo que ha salido últimamente, se ha hecho con sus recursos propios, que no es ni un delito ni un acto de corrupción. Dicho esto, coincidimos con la presidenta Claudia Sheinbaum de que todas y todos los dirigentes de Morena y los representantes populares de Morena debemos actuar siempre con el ejemplo. Y eso significa adoptar en la vida cotidiana, pública y privada, las máximas juaristas, que son dos. Uno, vivir en la justa medianía. Y dos, entender que el poder es humildad. Pero el senador Gerardo Fernández Noroña, en un ánimo de defensa, fue todavía más allá. Mire. ¿Quién decide qué es lujoso? Hay cosas que es evidente que son lujosas. ¿Quién lo decide? ¿Nos van a pasar que una lista de hoteles, una lista de restaurantes? Que es una actitud en realidad clasista, absolutamente clasista. No, el problema es que te pierdas en esas cosas, que no te importe el compromiso, que no te importe la gente, que no te importe el trabajo, que no te importe la lucha, porque lo que te importan son tus buenas condiciones materiales. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Quién decide qué hotel es lujoso? ¿Que si hay una lista? Claro que hay una lista. Es la lista de los hoteles quintados con 5 estrellas, como el Hotel Okura, donde se hospedó Andy López Beltrán. Lo que decide si un hotel es lujoso o no, lógicamente, es también el precio de las habitaciones. Ese hotel que le menciono cuesta, la habitación más económica, $1,193, que al tipo de cambio es aproximadamente 23,000 pesos la noche. Por ejemplo, el hotel donde se hospedó el secretario de Educación, Mario Delgado, allá en Lisboa, llamado Pousada, que por cierto conozco bien, cuesta la habitación más barata por aplicación de reservación, 6,000 pesos la noche, la más barata. Entonces, ¿son o no son hoteles de lujo? ¿Hay o no
una lista que lo determina. El tema no es que no los merezcan, qué bueno que se los puedan pagar. El asunto es que contradice totalmente su discurso en campo, o entonces que modifiquen el discurso. Sobre el mismo tema, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que su partido interpuso denuncias por presuntos nexos con el crimen organizado contra Andrés Manuel López Obrador, su hijo, Andy López Beltrán, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Larguita la lista, ¿eh? Y en esas denuncias también hemos incluido a el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por los señalamientos que hay aquí y a nivel internacional de la protección y los presuntos vínculos del crimen organizado. También se denunció al mismo clan que coordina los temas del huachicol fiscal, los temas de ilícitos, de cobros que suceden en la construcción del Tren Maya, cobros de pisos, del presunto clan encabezado por el Andy López Beltrán. También lo denunciamos en la Fiscalía General de la República. Bueno, pues ahí están las denuncias. De eso a que suceda algo en consecuencia a nivel judicial, ese será otro cantar. Pero en más temas tabasqueños, esta semana se dio a conocer la detención también de Víctor Hugo Chávez Martínez, exsecretario de Seguridad Pública de aquella entidad y general de brigada del Estado Mayor en Colima, por lo que el exfuncionario quedó bajo investigación militar tras su detención ocurrida en junio pasado. Recordemos que su gestión en Tabasco también estuvo rodeada de señalamientos por presuntos sobornos, amenazas criminales y motines en el penal de Villahermosa, lo que derivó en su renuncia en febrero de 2025 y hoy está detenido. En esta semana también el Consejo General del INE de nuevo discutió el uso de los acordeones en la pasada elección judicial e impuso multas a varios candidatos que aparecieron en estas listas de los acordeones. La cosa es que la multa tuvo descuento y en la mayoría de los casos no llegó ni a los 100,000 pesos. La votación fue dividida, generó enfrentamientos entre los consejeros electorales. Eso sí, mire. No comparto la propuesta de sancionar porque los propios proyectos reconocen entonces que de las constancias y de las pruebas existentes en los expedientes no fue posible cuantificar la totalidad de acordeones elaborados y distribuidos. Tampoco se pudo constatar que la mensajería instantánea y digital contara con elementos que permitiesen corroborar la existencia de esa misma propaganda. Que no hayan logrado su objetivo no implica que la propaganda ilegal deje de ser ilegal, por lo que se debe sancionar la conducta. Si no se sanciona a quienes reciben beneficios indebidos, se estaría incentivando el uso de financiamiento irregular en futuras contiendas. Solo así se envía un mensaje claro: el financiamiento ilegal no será tolerado, ni siquiera si la persona beneficiada no gana la contienda. Y bueno, pues claro que resulta imposible rastrear la distribución, por ejemplo, de los acordeones, porque en gran medida pues fue de mano en mano, pero la impresión y la cantidad indudablemente fue masiva, el gasto enorme, y vaya casualidad que casi todos los mencionados ahí resultaron ganadores, empezando por el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia. Vámonos a un corte comercial y al regresar en el estudio el periodista Beto Tavira, experto en la política del corazón y estilo de vida de las dinastías presidenciales en México, sobre todo de cómo han vacacionado en los distintos sexenios. ¿Quién ha gastado más en vacaciones? Regresamos con eso. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Se conmueve. Hola, soy Manuel. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde, por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas.
Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos 3 factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Tienes marca para soportar el apoyo del socio. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Se conmueve. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues las familias de los presidentes de México siempre han estado en el ojo de la discusión pública a la luz del reciente viaje de Andy López Beltrán a Tokio y el de su hermano Jesús Ernesto López Gutiérrez, a quien captaron de fiesta en Santander, España. Pues quisimos revisar, es una buena oportunidad, si existen protocolos de discrecionalidad para estos asuntos en las familias de los presidentes. ¿Cómo ha sido a lo largo de la historia estos comportamientos, quienes han sido más discretos, quienes han sido más ostentosos? Que bueno, la historia de la ostentación entre los presidentes de México es larga y nutrida, pero ¿quién mejor que el presidente del corazón de la política, que Alberto Tavira, para que nos platiques? ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches. Mi querida Moni, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Oye, primera vez en Sala de Guerra, gracias. Primera y no última, estoy seguro. Estoy segura que no. Mi querida Moni, pues no cabe la menor duda que cría cuervos y te sacará las primeras planas de los periódicos. Las historias de las dinastías presidenciales de México están siempre acompañadas del escándalo, desde luego del exhibicionismo, de la opulencia, de la corrupción, del amiguismo, del nepotismo. Unas más, unas menos, unas recientes, a otras no les dio tiempo, otras llegaron y no supieron cómo hacerle, otras fueron encontrando sus formas y protocolos sobre la marcha después del escándalo, después del niño ahogado. Pero lo cierto es de que siempre han ido acompañadas del escrutinio público a través de sus familias. Tú dedicaste ¿cuántos capítulos a un podcast llamado Dinastías del Poder? Y hablaba precisamente de eso, ¿no? 2 temporadas, cada una de 9 capítulos. He escrito los libros de Peña Nieto, he escrito los libros de los Salinas, he escrito estos libros donde vamos viendo cómo el poder político va teniendo esta influencia a través de sus generaciones, de sus cachorros del poder. Y en algunos casos, por ejemplo, y si me lo permites, yendo de los más recientes, es decir, de Peña Nieto para atrás, pues vamos a ver a unos Peña Nieto que llegaron a la presidencia. Muy ostentosa la familia Peña Nieto. Muy ostentosa, pero ya siendo ricos. Y ese va a ser el detonador entre los que ya llegan heredando fortunas, haciendas, dinero, cierto estatus, cierto contexto de vida, a los que nunca han tenido nada
y de pronto, como nuevos ricos. Eso de que nunca han tenido nada, no lo sé, nunca lo habían exhibido, que es totalmente distinto, ¿no? de acuerdo. Sin embargo, bueno, los de Peña desde luego que hicieron escándalos, desde luego que estuvieron en el ojo del huracán, pero llegaron muy jóvenes, ¿eh? Los tres hijos que tuvo con Mónica Pretelini, tanto Nicole como Alejandro y Paulina, pues llegan casi adolescentes. Entonces los errores, digamos, de adolescentes tienen que ver más con el no le hagan caso a la prole, no le hagan... Pero cuando eres hijo de un presidente no tienes errores de adolescente, tienes una persona encargada específicamente, tú lo sabes muy bien, de decir, aquí vas, aquí no vas, aquí te cuida tal persona, aquí de plano ni sales de la casa. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, pues no llegaron a estos escándalos donde evidentemente el amiguismo y los contratos a los amigos de los hijos del presidente pues ya elevan el tono de la discusión. Sí, no, se daba a conocer lo que costaban los vestidos, lo que se gastó en el viaje, pero la gaviota sí tuvo su Casa Blanca y su escándalo, es un capítulo aparte, porque no son los hijos de Peña Nieto. Sin embargo, vamos a ver que estos chavitos, pues bueno, nacieron, crecieron y se reprodujeron ricos, digamos, ¿no? Claro. En ese sentido. Y yendo un poco más hacia atrás con los panistas, pues mira, de Calderón se podrá decir lo que sea, sin embargo... fueron muy discretos. Pues es que llegan niños, sus hijos a la presidencia. Los 3 hijos que Felipe Calderón tuvo con Margarita Zavala, ni siquiera habían alcanzado la adolescencia cuando llegan a la residencia oficial de Los Pinos. Por lo tanto, en ese sentido, pues para Calderón no dieron nota. Sí, claro. Para nada, ni para atrás, ni para adelante. Ya más adelante veremos a lo mejor los casos de los hijos de los expresidentes, que si al hijo de Calderón lo agarran portando un arma y queriendo saber si tenía o no permiso, etcétera. Pero eso es reciente. O sea, ¿hace cuántos sexenios ya salieron de Los Pinos? Ya no siendo presidente su padre, ¿no? Por supuesto. Y yéndonos un poquito más atrás, también en el tema de los Fox, pues tenemos a Vicente, que llega, pues sí, con su abolengo, con sus haciendas, con sus pero tenía unas hijas que les gustaba mucho la fiesta. A las hijas. Y entonces... A las hijas que crió con Lilian de la Concha, su primera esposa, los 4 hijos particularmente, y en específico Ana Cristina Fox, pues ella más bien al revés, que los López Obrador. Ella sí quería aparentar, ella sí quería decir aquí llegué, ella sí quería entrometerse en la aristocracia mexicana. Y figurar de yo soy la hija y tú... Las portadas. Y pues si me orillas, el único escándalo que tuvo en ese sentido durante el sexenio tuvo que ver con una bolsa pirata de una marca de lujo que lleva las siglas de LB, en la cual fue retratada en los periódicos y se armó todo un alboroto de cómo la hija del presidente promovía la piratería. Sí, claro. Ese fue uno, digamos, ¿no? Pero no estuvieron exentos de escándalo la familia de los Fox con los hijos de Marta Sagún. Pero ahí tú tienes razón en algo. Pues Vicente Fox era un empresario, era un ganadero, era un tipo que tenía ranchos, que tenía, o sea, como bien dices, ya venían armados sus hijos, habían crecido pues beneficiados por eso, ¿no? Económicamente. Desde luego, y los de Marta, pues no así, sinceramente. Los hijos que tuvo con su primer esposo, Manuel Briviesca, particularmente Manuel y José Alberto Briviesca, los 2 de los 3, pues hubieron unos contratos con Oceanografía que favorecieron a una empresa llamada Oceanografía, la cual desde luego beneficiaba durante el sexenio, ¿no? Y por debajo de la mesa pues conseguían entrevistas con la primera dama de México, las cuales ellos pues cobraban en cash. O sea, ahí sí tenemos uno de los escándalos más fuertes del panismo y en la historia de los hijos de los presidentes de este país. Sí. Bueno, tú hiciste capítulos muy importantes sobre la familia López Portillo. Sí. Esa sí es como el emblema de la opulencia en los años dorados del priismo, ¿no? Hasta antes del cambio de milenio, Moni, pues salieron bien librados los hijos del presidente porque no había redes sociales, no había teléfonos inteligentes. 2 bodas en Los Pinos en ese momento. Por supuesto. Casó Paulina López Portillo y se casó, no sé si Carmen Beatriz López Portilla con Rafael Tovar y de Teresa. Sí, que fue su primer esposo. No, y también el hijo se casó. José Ramón López Portillo también se casa durante la residencia oficial de Los Pinos, durante el sexenio de su papá. Pero todos ellos, pues bueno, se vacunaron en ese sentido porque, pues claro que las crónicas de los periódicos, las notas, pues no alcanzaban el nivel de viralización que ahora se alcanzan estos escándalos a través de las redes sociales. Es que yo creo que sobre todo es eso, lo que ha alcanzado también, sin justificar, pero lo que ha alcanzado a la familia del expresidente López Obrador ha sido pues la facilidad con la que se viraliza. Además, Japón
Digo, si me apuras, Japón es un destino de moda en este momento. Es un destino que además ha bajado mucho de precio. La gente que tiene posibilidades está en posibilidad de pagar un viaje a Japón con más facilidad que hace unos 5 o 7 años. Y mexicanos sabemos a donde a Marte vas, a Marte te encontrarás un mexicano. Total. ¿Cómo que no? Totalmente. Y entonces cualquiera ya es reportero con el celular, lo sacas y lo grabas. Si a eso le sumamos esta hipótesis que los analistas están manejando sobre, pues sí, un seguimiento muy particular a estas esferas de alto poder de la 4T. Durante la misma semana al extranjero en temas de hoteles, dentro de los hoteles de lujo, para que los pudieran estar monitoreando de cuánto se estaban gastando o facturando o haciendo compras en marcas de lujo a nivel internacional. Sí, entonces, claro. Pues bueno, todo eso se suma, pero los priistas, volviendo a los priistas, salen bien librados en ese sentido, por así decirlo, y hay hasta una suerte de nepotismo. Ahora que tú lo estás diciendo en el caso particularmente de López Portillo, recordemos aquella famosa frase que decía de su hijo, es el orgullo de mi nepotismo. Cuando lo coloca en la política, sí, claro. Pues desde luego notamos un ¿Y cómo le fue? Hay que tener cuidado con eso de colocar a los hijos en la política. Totalmente de acuerdo, pero te voy a decir, y volviendo y contrastando unos López con otros López, durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, el famoso Andy, salió a decir en un video que él bajo ninguna circunstancia iba a estar en gobierno y que estaban totalmente detractores del nepotismo. Y sin embargo, hoy es el secretario de organización de Morena. Y quiere competir. El propio Andrés Manuel López Obrador, antes de salir de la presidencia, dijo que su hijo le había externado él quería tener la oportunidad de competir y dijo que como él ya no iba a ser presidente, era tema de su hijo, pero lo dijo el expresidente. Entonces son unos hipócritas, Mónica, de principio a fin, y lo han sido, porque los López Portillo eran cínicos, pero estos son mentirosos e hipócritas. ¿Existe o no existe un manual, así como el manual de Carreño, el manual de los hijos del presidente o los hijos del expresidente que diga, ten mucho cuidado con esto de hacer, de no hacer? ¿Quién lo redacta? ¿Cómo se dicta? Anteriormente era el Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial, los elementos que eran destinados a los hijos del presidente, o sea, tenían una serie de reglas. Sí, por supuesto. Tenía una serie de reglas de que sí, que no, con quién sí, con quién no. O sea, no manejaban ni dinero, para que me entiendas. ¿Y hoy no sabemos? Y se nota que no sabemos. Se nota. Se nota por lo que menos, no sabemos. Si sí hay, se nota que no le han entendido a lo redactado. Y que no han leído la historia, los famosos libros de mi queridísima amiga historiadora Sara Sefcovic, En la suerte de la consorte, te va hablando de cómo padecieron y de cómo sufrieron estos temas los hijos del presidente en torno al día a día. Recuerdo que para mi libro de Luis Miguel, que habla también de las dinastías políticas, la propia Paulina López Portillo me relató que el Estado Mayor Presidencial se encargaba de todo. Ella no se enteraba del mundo, no manejaba dinero en efectivo, todo lo pagaba el Estado Mayor Presidencial, no hacía llamadas telefónicas, todo lo manejaba el Estado Mayor Presidencial, no se enteraba de cuánto costaban las cosas, de cómo era el país, porque todo era un filtro con el Estado Mayor Presidencial. Pues de acuerdo a los hechos, las dos dinastías López, distintísimas, López Portillo y López Obrador, se vuelven a empatar. Y yo digo se vuelven a empatar porque de repente veíamos en el presidente López Obrador algunas ideas y acciones que parecían emular aquella época López Portillista. Vamos a seguirlo platicando, Beto. Claro que sí, Moni, claro que sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Sala de Guerra. Nos vamos a un corte comercial, pero antes los dejo con el cartón de Paco Vaca, que esta semana dibuja, pues claro, a los juniors, pero a los obradoristas. Volvemos.
Guerra. El marca para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Nunca antes un sábado fue tan divertido. ¿Será normal siempre estar de buen humor? Descúbrelo. Llega a tiempo a la estación para subirte al tren del meme. Con Mara Durón y Hernán Hochstrasser. Sábado, 12 de la tarde. Por ADN 40. ¿Por qué a veces te despiertas a las 3 de la mañana? Despertarse en la madrugada y tener problemas para volver a dormir es una situación molesta para muchas personas. Este trastorno en el sueño puede ocurrir entre las 3 y las 5 de la mañana y tiene una explicación científica. Según los expertos, tiene que ver con una baja de niveles de azúcar en sangre. El descenso de la glucosa provoca la liberación de hormonas del estrés, mayor cortisol y el aumento de la adrenalina. Estos tres factores alteran el sueño profundo y provocan que las personas interrumpan su descanso. Para no despertarse en la madrugada, reduzca el consumo de grasas saturadas, proteínas moderadas y pocos carbohidratos. Los ajustes alimenticios ayudarán a mejorar el descanso nocturno. Sin embargo, existen otros factores que pueden alterar el sueño, como lo son el estrés, la ansiedad y el consumo de ciertos medicamentos. Además, se sugiere evitar la exposición a pantallas, celulares y televisores antes de dormir. Y por supuesto, cualquier síntoma que tengas, consultar a un médico, ya que el sueño es fundamental para la salud. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. La información desde su punto de origen. Somos el enlace para que tu voz sea escuchada. Cubrimos cada punto del mapa para mostrarte tu ciudad en tiempo real. Con Viridiana Hernández. Lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Por ADN 40. Siempre conmigo. La industria de los videojuegos crece cada vez más en el mundo. Se trata de un sector económico que genera altos dividendos, así como múltiples modelos de negocios nuevos, lo que significa una oportunidad de desarrollo para profesionales de diversas áreas. Por ejemplo, el 20% de los empleos relacionados con la creación de videojuegos están ocupados por programadores, también conocidos como desarrolladores. Los artistas 3D y 2D suponen el 17% del total de puestos de trabajo relacionados con los videojuegos. Ellos son los responsables de modelar todos los elementos del videojuego, tales como personajes, paisajes y objetos. Los para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, pues entre las polémicas de la semana, claro que no podíamos dejar fuera la discusión de la Comisión Permanente con sede en el Senado, donde hubo más ausencias que asistencias porque siguen de vacaciones y hasta que la Cámara Indiscreta los alcance. El asunto es que reapareció el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, que tanto estaban preguntando por él, quien reconoció que estaba de vacaciones y respondió a las duras críticas de las que ha sido objeto por no pronunciarse respecto al caso que envuelve a su compañero, al senador de Morena, Adán Augusto López, por el que fuera su secretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez, hoy acusado de tener nexos con el crimen organizado. Así fue. Yo no juego a la simulación, lo respondo con toda transparencia. Efectivamente tomé una semana de descanso con mi familia. Les digo dónde estaba, yo no andaba ni en Tokio ni en Europa. Estaba en Estados Unidos y esa es la razón, así de sencillo. Por eso yo no estuve en la reunión de la Comisión Permanente la semana pasada. Ahora, la posición del PAN quedó clarísima y quisimos inclusive dejarla por escrito desde el día 18. Es la posición formal del Comité Nacional y de los grupos parlamentarios, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado de la República. Y voy a hacer referencia a las dos ideas centrales sobre nuestra posición. Primero, para nosotros es evidente que la manera en la que se ha desbordado el crecimiento del crimen organizado en nuestro país, simple y sencillamente no sería posible sin la complicidad de las autoridades. Segundo,
según información periodística, y eso es lo que nosotros exigimos que se investigue a fondo, eran conocidos los vínculos de Hernán Bermúdez con el crimen organizado desde antes de su nombramiento, conocidos tanto por el gobernador como por el entonces presidente de la República. Por eso exigimos que haya una investigación y que se deslinden responsabilidades. Sin embargo, sigue llamando la atención que Ricardo Anaya nombre a Adán Augusto López con su nombre como tal, el exgobernador de Tabasco que designó a Hernán Bermúdez. ¿Por qué será? Pero la sesión de la Comisión Permanente, con todo y ausencias, fue intensa y el panista Federico Dorin, contrario a Anaya, sí se lanzó con todo, nombres, apellidos y duros adjetivos contra funcionarios de Morena. Voy a pegar al tema, porque el tema no es el subterfugio de 3 nombramientos para arrebatarnos el tema. El tema, presidenta, y el tema Pueblo de México es el mamut del narcotráfico que tienen en Palacio Nacional, el que esta es la 3ª semana que quieren evadir, y ahí está su mamut del huachicol fiscal y no quieren discutir la comisión especial, y ahí está su mamut de Hernán Bermúdez y tampoco quieren discutir la comisión especial, y luego hacen el ridículo de decir que van a plantear cosas que ni siquiera están en el orden del día. Pero cuando tienen que meter un nombramiento para arrebatarnos tiempo de discutir lo que sí es el tema, a eso quieren llevarnos. Por eso, presidenta, si en algo coincido con usted, que la verdad es muy poco, es que hay que apegarnos al tema. Y no hay más tema en México hoy día que el narcopolítico de la barredora, que el cártel de Morena, que el huachicol fiscal de Morena, que el prófugo de la justicia de Hernán Bermúdez, que la ficha roja de Interpol de Hernán Bermúdez, de todos los contratos de las empresas de Hernán Bermúdez que le dieron los gobiernos de Morena. Ese, presidenta, tiene razón. Ese es el tema y no nos vamos a distraer. Mientras que el tan mencionado coordinador de Morena, Adán Augusto López, ahora sí fue a trabajar, no participó en la sesión de la Comisión Permanente, pero estuvo presente. Mire, así fue su llegada, muy bien flanqueado. Bueno, entonces temas para retomar el debate que nos quedó inconcluso la semana pasada en Sala de Guerra. Hay muchos, no nos van a faltar, sobre las grillas internas y externas en todos los partidos políticos. Así que para continuar la discusión le doy la bienvenida a Carolina Villano, senadora del Revolucionario Institucional. Bienvenida, Caro, gracias. Como siempre, Arturo Ávila, del Partido de Morena. Bienvenido, Arturo. Mónica, me da mucho gusto verte. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Jorge Triana, del Partido Acción Nacional. Mónica, buenas noches, gusto saludarlos. Muchas gracias. A mí me gustaría, después de todo este debate, esta discusión, esta semana tan intensa en dimes y diretes y filtración de fotografías y demás, poner sobre la mesa algo que quedó un poco inconcluso de responder la semana pasada y que planteaba mi compañero Juan Pablo de Leo, en torno a pues la adquisición o los esfuerzos de los distintos partidos políticos de tener mejor y nueva militancia. El partido de Morena, entiendo que tiene ya una pues como comisión evaluadora para las personas que se quieran afiliar, pero no sé si los partidos de oposición estén intentando hacer lo mismo. Bueno, nosotros nunca hemos sido un partido de militancia extensa. De hecho, durante muchos años fuimos el partido que más población gobernó en el planeta Tierra en proporción con la cantidad de militantes que tuvimos. Siempre ha habido un sistema cerrado de militancia y nunca hemos tenido mayor problema al respecto. No es un tema de afiliación colectiva, afiliación masiva, afiliación corporativa, como sucede en otros partidos. Por ejemplo, en Morena, pues acaban de tener el fichaje del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que están afiliando gente a su partido en contra de su voluntad. Ahí están los testimonios, ahí están los elementos probatorios, están comiendo basura y pues eres lo que comes, ¿no? Yo creo que están fichando grupos incluso criminales, como la Barredora, están fichando grupos delincuenciales, los están ingresando a su partido y ahí vemos las consecuencias. Ahí vemos al comandante H, ahí vemos a los defensores de Nazón, del pederasta Nazón Joaquín, que también son militantes de Morena, a los abogados del Mayo Zambada, están fichando gente que ni siquiera corresponde
corresponde ideológicamente con ellos. Yo nada más recuerdo que pues el señor Murat ya está en Morena, el señor Javier Corral ya está en Morena, el señor Yunes ya está en Morena. Entonces, bueno, pues cada quien es lo que reciba en su partido. Me parece que por ahí no va la cosa, ¿no? Pero como comisión evaluadora, como tal, como lo que está haciendo el partido de Morena, el Partido Acción Nacional no lo va a hacer por el momento. Por supuesto que siempre hemos tenido filtros muy estrictos y es la gran crítica, que tenemos un padrón muy cerrado por los filtros que se han tenido, ¿no? Y creo que tenemos que abrirlo más. Tampoco tenemos que caer en ese extremo. Es una autocrítica que yo hago. Hemos caído en un extremo y para eso habrá que abrir reforma estatutaria de nuestro partido y eso sucederá a finales de año. ¿Y en el caso del PRI? Bueno, en el caso del PRI tenemos 1,5 millones de afiliados. Tampoco, desde hace años, evidentemente, desde que perdimos el poder, no hemos sido un partido de masas, como hoy los partidos en el mundo pues no deben ser de masas. Morena es clientelar, está llevando ahí de manera masiva, haciendo tianguis o a los beneficiarios de los programas sociales. Pero que sí debe de ser una posición rarísima para el PRI, que solía ser de masas e incluso clientelar. Yo creo que tenemos que entender que las cosas cambian, ¿no? Y yo creo, nosotros somos un intermedio, no somos como Morena, que afilia a los narcos o a quien sea con tal de tener un número grande en su padrón. Nosotros también somos un partido abierto, pero sí tenemos ciertos filtros. Además, hoy el INE es muy estricto con las afiliaciones y incluso, dado ese punto, nosotros en algún momento tuvimos que dar de baja a muchos que no tenían todos los requisitos porque las multas del INE son enormes por afiliar indebidamente. Arturo. A ver, vamos a dejarlo muy claro. El PRI ha perdido en los últimos años el 30% de su militancia entre 2020 y 2023. Estamos hablando de 653,000 personas. Solamente tienen 1,411,000 porque dijo 1,5. El PAN es el partido con la menor militancia. Siempre ha sido así. 277,000 militantes. Es decir, no tiene militantes. Pero lo peor, si hoy tú juntas al PRI y al PAN, que son exactamente lo mismo, en una plaza pública no juntan ni a más de 10 personas. Y seguramente 2 de esas 10 personas los van a agarrar a cubetazos de agua porque ya no los quieren. Si tú preguntas en todas las encuestas, el partido más rechazado de nuestro país es el PRI. Y te voy a decir por qué. Hay un gran conflicto ideológico. Tú imagínate en 1929 a Gómez Morín, cuando inició la creación o la fundación del Partido Acción Nacional, ¿no? ¿Contra qué luchaba? ¿Contra el PRI? Luchaban contra el autoritarismo. Un partido que nace en el poder, porque nosotros nacimos en la lucha, en el movimiento, no somos iguales a ellos. Ellos nacen como un partido en la época de Elías Calle para conservar el poder. Un partido que, por cierto, inicia con una ideología de nacionalismo revolucionario y que posteriormente adopta a todos los tecnócratas, a los Chicago Boys, y le cambia incluso en su 17ª asamblea el estatuto para ser un partido de liberalismo social, es decir, neoliberal. Un partido de resistencia, o sea, ya si nos vamos al estricto al final de cuentas, lo que te quiero decir es, estos dos partidos hoy se han convertido en lo mismo. Ellos traicionaron sus principios y ellos, por supuesto, se volvieron más neoliberales. La gente no los quiere y por eso hoy las preferencias son muy claras. Y te voy a decir una cosa, no es casualidad que tengamos hoy 7 millones de personas afiliadas en solo lo que va del año. Y no es casualidad que vamos a terminar con 10 millones de personas afiliadas. Si Triana le quiere decir a estas 10 millones de personas narcotraficantes, si Triana les quiere decir que son corporativistas, me parece que es un insulto a la gente que orgullosamente porta la credencial de nuestro partido Morena. Y me quise detener en el tema de la militancia porque desde ya, y Juan Pablo de León lo ha presentado, desde ya se están generando nombres, todos de cara a la elección del 2027, como si fuera a ser prácticamente ya mañana, se están empezando a medir popularidades. Pero ante lo que dice Arturo, ¿qué respondes, Caro? Mira, sin duda dice cosas que son ciertas, ¿no? Evidentes, ni siquiera tiene que decirlas, son visiblemente, todos las podemos ver. Sí, no somos iguales, eso es definitivo, nosotros sí sabemos gobernar, nosotros tenemos en el ADN gobernar, ellos tienen en su ADN ser oposición, conflictuar, siempre estar, ahorita tienen tantas broncas adentro
¿de qué sirve ser tantos? Si lo que tienen adentro es, ellos tienen a su propia oposición adentro y actúan como oposición, no se asumen como gobierno, siguen haciendo propaganda, siguen todos los días en lo mismo haciendo campaña, no quieren gobernar, lo suyo es hacer campaña, propaganda con recursos públicos. Evidentemente no les cuesta ningún trabajo afiliar, porque lo hacen con las estructuras de los siervos de la nación, las estructuras oficiales. Es evidente, porque lo hacen con los padrones de los programas sociales. Entonces, ellos lo que criticaron tanto tiempo, se están convirtiendo en la peor versión de eso y más. Entonces, ese es el problema grave. Y evidentemente, todos los partidos podemos tener errores. Nosotros hemos aprendido de ellos y estamos luchando por ser una mejor versión. También creemos que el PRI debe entrar en una autocrítica y en una reflexión profunda de cara a las elecciones del próximo 27. ¿Cuál va a ser la versión del PAN para el 2027? Mira, yo primero quiero responder esto. Yo no le digo narcos a los militantes de Morena. Es un error de apreciación aquí de Arturo Ávila. Yo le digo narcos a algunos de sus gobernadores, que algunos ya ni visa tienen para cruzar Estados Unidos porque los agarran por narcos. Y yo le digo corporativistas a los dirigentes de Morena que afilian corporativamente y en contra de la voluntad de la gente a esos militantes de Morena. Dice Arturo que nació en la lucha morena. Bueno, Arturo, tú naciste en la lucha, pero empresarial. Tú eras contratista con Enrique Peña Nieto, con el general Cienfuegos. Tu empresa le vendía insumos a la milicia en esa época. Tú no vienes de la lucha social. Ustedes han traicionado la lucha de la izquierda histórica de este país. ¿Por qué? Porque si viviera en este momento Heriberto Castillo, Rincón Gallardo, Valentín Campa, Demetrio Vallejo, se volverían a morir de ver cómo viajan por todo el mundo con lujos, cómo degustan caviar en Madrid, cómo bailan en las mejores discotecas de Ibiza, cómo van a Capri, cómo farolean en Milán, cómo van a Tokio, cómo se suben a las góndolas de Venecia. Esos son ustedes, la incongruencia andante. Este partido político ya dejó de ser partido político, es una agencia de viajes de lujo. Eso es lo que son los millonarios de Morena, los opulentos de Morena, los faroles de Morena, que nos restregan en la cara relojes de 8 millones de pesos como este funcionario militante de Morena, que acaba de ser descubierto, que además es el encargado de la inteligencia al interior de aduanas, acusado de huachicol fiscal, acusado de tejer una red para atraer vehículos ilegales de Estados Unidos a México. Esos son una mezcla extraña entre corrupción, huachicol, narcotráfico, incompetencia y mucha impunidad. Arturo. Es curioso porque el PAN cada vez está más solo. Ellos hoy criminalizan también a los empresarios. Por eso se han quedado incluso sin el sector empresarial. Sí, yo vengo efectivamente de ser un empresario muy exitoso, con una empresa que emplea hoy a más de 1,500 personas. Tiene nombre, ingenieros de las universidades tecnológicas más importantes del mundo, con sede en Canadá, en Waterloo, con sede en Bélgica también, con sede en México. Y claro, vendían vehículos militares, claro, al ejército. Nosotros no se los vendíamos o no nos asociábamos con los narcotraficantes como ustedes. ¿Seguro? Porque el único que está condenado, el único que tiene una sentencia, se llama Genaro García Luna, que era la mano derecha de Felipe Calderón Hinojosa. Y que, por cierto, para que no se le olvide al joven Triana, el subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles de Aguajare, se acercó con Felipe Calderón y le dijo: señor presidente, tiene vínculos Genaro García Luna con el narcotráfico. ¿Sabes qué hizo Felipe Calderón? Tráigame pruebas. Le llevaron pruebas. ¿Sabes qué hizo Felipe Calderón? Lo encarceló y después le dijeron: usted disculpe, no teníamos elementos para encarcelarlo. El excomandante de la Policía Federal entregó 2 carpetas de investigación acompañadas de 35 testimonios que involucraban a Genaro García Luna con el cártel de Sinaloa. Se lo entregaron al presidente. ¿Y sabes qué hizo Felipe Calderón? Lo encarceló de 2008 a 2012. Sí, efectivamente no somos iguales. Nosotros no criminalizamos a los empresarios. Nosotros sí venimos de una lucha histórica y yo me siento bien orgulloso de ser fundador de este movimiento, de haber sido enlace de empresarios con dimensión social y de seguirlo siendo. Representante verdaderamente auténtico de un movimiento que vino a sacar a los corruptos como ustedes del poder. Claro. Mira, yo creo que tiene muy aprendida la narrativa. Hoy tienen a su propio García Luna. Debería aprenderse esa narrativa completita, que todavía va a dar mucho de qué hablar el comandante H. Yo no estaría tan seguro de sí, seguramente eres un empresario exitoso. En el 2021 la Función Pública emitió una circular para que no contrataran a tus empresas. En el 2020, por asignación directa, te dieron un contrato de cubrebocas
en 2020 en el Estado de México. Entonces, sí, se puede ser muy exitoso al amparo del gobierno, ¿no? Y no solamente de Morena, sino del PRI en anteriores ocasiones. Pero hablemos del tema actualmente. Lo que estamos viviendo hoy en día es la hipocresía. O sea, Morena pregona lo que no es. Gobierno pobre. Hoy tenemos gobierno pobre y pueblo pobre. Porque la deuda de este país, la que se acumuló en un siglo, es igualita que la que tenemos en 7 años. Prácticamente es igual. No saben gobernar, gastan, roban, todo es obscuridad, opacidad. Y además pregonan cosas que no son. Hoy ellos dicen, bueno, es que primero los pobres. Pues no ha sido así. Han sido primero ellos. Y están ante una gran contradicción, una gran hipocresía absolutamente, contradiciéndose con los postulados que juraron y que todos los días, además ni caso le hacen a la presidenta. La presidenta les dice que hagan caso de sus postulados, ni la pelan. Ese es el problema realmente. Bueno, pues nos queda un minutito menos, 30 segundos para cada uno para alguna conclusión. Jorge. García Luna está donde debe estar y ahí donde está él queremos ver a Rochamoya, a Américo Villarreal, a Alfonso Durazo, queremos ver al comandante H y al senador H que se llama Adán Augusto López Hernández y a todo el montón de compinches que están alrededor. Nosotros claro que criminalizamos a los empresarios corruptos, al hijo de Manuel Bartlett que le vendió respiradores a sobreprecio, al IMSS en pico de pandemia. Claro que criminalizamos a este señor de apellido Lomelí que es senador de Morena en Jalisco que creó farmacéuticas fantasmas lucrando con la salud de los mexicanos. Claro que criminalizamos a todos los que le venden a sobreprecio al gobierno. Este gobierno está lleno de empresarios. Claro que queremos que se criminalice a la red de influyentismo de ese personaje que no le gusta que le digan el Andy y que es hijo de ya saben quién y que tejió esta red de influencias en todo el gobierno para poder vender a sobreprecio toda la cantidad de insumos posible. Nosotros queremos que se haga justicia en este país y lamento que haya personas que vengan aquí a defender los intereses más oscuros y más corruptos en la historia de este país, porque Morena es lo peor que le ha pasado a este país. No han sacado a los corruptos del gobierno, Arturo. Ustedes los enquistaron. Ustedes lo que quieren era sacar a los corruptos de antes para meter a sus propios corruptos. Y están haciendo lo que se les pega la gana, pero se les va a acabar esa fiesta muy pronto. A mí me encanta lo pequeña que es la oposición. Primero, cuando se les acaban los argumentos, me atacan en lo personal. Pero pues a ver, no me han hecho ni lo que el viento le ha hecho a Juárez, ¿no? Te voy a decir por qué. Decía ella, oye, es que en 2021 inhabilitaron a tu empresa. Sí, efectivamente, y el tribunal declaró que no era responsable. Le faltó esa parte. Por cierto, le inhabilitaron por un proceso que inició Enrique Peña Nieto, porque ganamos un concurso en ese momento, una licitación, en donde los favoritos del presidente, pues evidentemente habían sido desplazados, porque traían sobreprecio. Segundo tema que me parece importante mencionar. Dice también Carolina, me ataca personalmente con el tema de que soy un empresario. Yo le diría, ¿y Alito Moreno? ¿Y el nuevo proceso que está él buscando? Bueno, no nos vayamos tan lejos. Ayer quedó claro que son unos vendepatrias. Lo dijo hoy la presidenta en la mañanera. Alito dice, me voy a Estados Unidos de vendepatrias con la DEA y con la CIA a informarles, pues tendría que primero informarles todo lo que él hizo en Campeche. Ahí está la carpeta de investigación. Viene otra vez un juicio de desafuero. Mejor cuando estén hablando de los demás pongan las barbas a remojar, ¿no? Porque tienen un líder que está bastante comprometido con la corrupción. Y claro, este líder es el gran líder del Partido Acción Nacional, porque no podemos desconocer que en el cuarto de guerra, donde está Jorge Romero, Triana, Doring y Max Cortázar, a quien le dicen gran líder es a Alito Moreno. Por lo menos no le decimos a Adán Augusto gran líder. Concluimos contigo, Caro. 30 segundos. Gracias. Mira, cuando Morena tiene problemas, cuando el problema tiene crisis, va contra Alito. Siempre hace lo mismo. Ya estamos acostumbrados, ya sabemos cuál es la defensa. Entonces, no, yo creo que Vendepatrias es quien hace el huachicol, incluso se lo vende a las empresas del Estado, incluso el huachicol fiscal que los ha enriquecido. Esos vendepatrias, tantos muertos. ¿Por qué vamos a tener que ir a buscar otras instancias al extranjero? Porque se apoderaron del Poder Judicial ustedes. Por eso, no solo nosotros, mucha gente va a tener que acudir a las instancias internacionales porque ustedes hoy se apropiaron del Poder Judicial. Eso es sencillamente así. Vendepatrias son ustedes, porque ustedes han traicionado al pueblo de México, porque ustedes han hecho exactamente lo contrario que ofrecieron hacer. Y quiero decirte para terminar, esa gobernadora
censora, la gobernadora de Campeche, que hoy que va a rendir su informe, no tiene nada que informar y está distrayendo la atención porque tiene un desastre en su estado. ¿Cómo le vamos a creer a esa gobernadora que está hoy siendo la censora más visible para los medios de comunicación? Les agradezco muchísimo a los Gracias, tres Mónica. haber estado esta noche en Sala de Guerra, Gracias. que hicimos honor al nombre de este espacio, una auténtica sala de guerra, pero seguiremos hablando de lo que nos toca. Las elecciones para el 2027 los volveré a invitar, a ver si ya nos centramos en lo que nos ocupa. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado un domingo más aquí en Sala de Guerra. Yo soy Mónica Garza y les deseo que tengan un gran inicio de semana. Muy buenas noches.